Agenda fin de semana. Entramos ya en nuestra agenda fin de semana para hacer una primera parada en esas actividades que les proponemos para que realicen, para que disfruten del fin de semana. Y en concreto vamos a hablar de una que va a tener lugar este sábado 29 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en los Salesianos de Arévalo. Una charla presentación de la educación como compromiso en el ámbito familiar. El encargado de impartir esta conferencia es Luis Felipe Prieto, psicólogo social, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Luis, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un teléfono que se nos ha cortado, así que vamos a intentar recuperar esa conexión. Los denominados duendes de la radio y la tecnología que de vez en cuando nos juegan malas pasadas o las coberturas y se nos corta el teléfono y ya volvemos a tener con nosotros a Luis Felipe. Luis Felipe, buenos días. Hola, buenos días. Os decía que lo primero, daros las gracias por haceros eco de este evento y darnos la oportunidad de comentaros pues tanto a vosotros como a vuestros oyentes de qué se trata esto de la educación como compromiso. ¿Y en qué va a consistir, por lo tanto, esta charla presentación? Bueno, pues como te digo, la charla va a estar enmarcada en un proyecto más global que se llama La educación como compromiso. Es un proyecto personal de hace unos pocos años que llevo sobre él, pero que poco a poco se va haciendo más colectivo. Porque, bueno, pues ahora, gracias a las nuevas tecnologías, uno de los elementos que se añadieron al proyecto fue el generar un grupo de encuentro utilizando las redes sociales, el Facebook, un grupo virtual que nos da la posibilidad de, pues, mucha gente que está interesada en la educación, que está comprometida con la educación, encontrarnos ahí desde cualquier lugar, con un ordenador, a cualquier hora, pero también surgía la necesidad, pues, de hacer algún tipo de encuentro presencial donde nos viéramos. Y entonces, hace pocas fechas, ya tuvo lugar el primero en Valencia, que es donde yo resido ahora, y la gente pues de la zona de mi ciudad, de Arévalo, pues claro, lamentaba un poco no poderse desplazar. Entonces, con gente de ese grupo de Facebook, pues vimos la posibilidad de, aprovechando los días en que yo iba a estar en Arévalo visitando a la familia, pues de algún modo reunirnos también y celebrar un encuentro en Arévalo. Y es el que tendremos mañana, como bien habéis dicho, pues a partir de las 6 en Salesianos de Arévalo, mañana sábado 29 de diciembre. Va a ser algo sencillo, vamos a encontrarnos todos los que estamos en esa zona participando del grupo de encuentro en torno a la educación como compromiso en el ámbito familiar, porque el proyecto, la idea es que tenga otros dos ámbitos en el futuro, que serán el escolar y el social, pero ahora estamos centrándonos más en el familiar, que consideramos que es de donde nacen todos los demás y donde empieza la educación a ser importante, ¿no? Entonces hemos hecho extensivo también el evento a más personas que puedan estar interesadas en participar, familias y profesionales vinculados, y bueno, pues esperamos encontrarnos por espacio no más de una hora, pero con tranquilidad para comentar un poco de qué se trata esto de la educación como compromiso y bueno, pues resolver dudas, estar en ese momento de encuentro y de cercanía. ¿Y de qué se trata esta educación como compromiso? ¿Cuáles son las principales dudas que abordáis, que tratáis en ese grupo de Facebook? Pues como te decía, es un proyecto que hace unos años empecé a dar forma pues a través de mi trabajo con chavales, siempre pues mi experiencia profesional me ha llevado a trabajar con niños, con menores, también mi propia vocación como salesiano cooperador y como padre de familia, pues me llevó a ir tomando unas notas, unos apuntes de aquellas cosas que yo consideraba que eran básicas. De hecho, así lo llamamos, ¿no? Los básicos son 12 elementos fundamentales que pensamos que deben existir en la educación, ¿no? Y partiendo de ese compromiso, ¿no? De gente que quiere hacer un poquito mejor su tarea educativa, que es una tarea que en el ámbito familiar
es casi una necesidad, es algo que se impone. Nosotros estamos en la familia y educamos aunque no queramos. Entonces, basándonos un poquito en ese aporte teórico, en esos apuntes, en esos datos que ya yo he ido recogiendo en mis años de experiencia, pues construimos ese proyecto y entonces desde ahí damos una orientación, resolvemos pues aquellas dudas del día a día del cómo enfrento determinadas intervenciones educativas en mi ámbito, en mi familia, con mis hijos, y bueno, pues a la luz de ese aporte teórico presentamos lo que son nuestras respuestas, nuestras humildes respuestas o orientaciones. Luis Felipe, antes hablabas de 12 elementos básicos, de los 12 básicos que comentabas. ¿Cuáles son esos puntos a partir de los cuales tenemos que educar? Pues muy bien, mira, el primero de todos, que es un poquito el que abre la puerta a los demás, es el partir de la realidad de que no hay unas recetas mágicas ni hay un manual de instrucciones, ¿no? Es difícil, precisamente en un país como España, que según parece es el que menos consultamos los manuales de instrucciones de los aparatos que compramos, y sin embargo se oye a veces decir a los padres que querríamos tener un manual de instrucciones de nuestros hijos. Aunque eso es imposible que exista, nosotros damos unas pistas que sin ser recetas mágicas sí son cosas que han funcionado, ¿no? En un principio, el primer básico lo que nos dice es que hay métodos que sí que se han demostrado que en distintas épocas, con distintos tipos de chavales, han funcionado históricamente y, bueno, pues concretamente en el que nosotros nos fijamos más es en el sistema preventivo de Don Bosco. El segundo básico lo que nos dice, así te voy diciendo muy el titular, ¿no?, es que los buenos noes se parten de los muchos síes. Es decir, a veces la educación da bandazos hacia lo más permisivo, lo menos, lo más autoritario. Nosotros creemos que no hay que ser autoritario, pero que sí que hay que ejercer la autoridad. Entonces, hay veces que hay que decir no, hay que decir un no a algo. El siguiente básico precisamente sería el número 3, nos dice que no hay que luchar todas las batallas. No podemos estar desde la mañana a la noche en un tira y afloja, ¿no? Claro, que haciendo que todo sea algo muy básico, muy importante, muy fundamental, sino que tenemos que tener unos valores en casa donde veamos qué cosas van a necesitar un límite más claro y otros no. Y eso nos enlaza con el cuarto, que es que nosotros tenemos que tener límites. Es claro que no se puede vivir sin límites. Ellos, los niños, nos van a demandar, de hecho, los límites en un mundo además cada vez más cambiante, más confuso, donde hay cosas que no están como estaban antes. Necesitan tener una orientación, una claridad. Tenemos que ser coherentes. Y nos lleva todo ello hacia el quinto ya, que el quinto es el amor. El amor consideramos que es el ingrediente fundamental. A veces no se habla de esto porque parece que es mimar, consentir. Sin embargo, nosotros creemos que ese ingrediente tiene que estar. Nosotros hay veces que nos veremos desbordados por las situaciones y ¿qué nos queda? Pues nos queda que son nuestros hijos, que les amamos y que es de una manera incondicional y como son. Cada uno tiene sus peculiaridades y en una casa que sabemos que aunque sean hijos del mismo padre y madre, pueden ser incluso diferentes los niños, pues amarlos como son. El sexto, creo que ya estoy por el sexto. Sí, va por el sexto, la mitad justo. Sí. Bueno, pues aquí ya empezamos a ver un poquito más, como si fueran técnicas un poquito más concretas, ¿no? Y bueno, pues a partir del sexto ya empezamos a hablar más pues de cosas como la atención, el acompañamiento, el disco rayado, que son un poco como técnicas un poquito más concretas, ¿no? Ayudar a pensar, hacer preguntas siempre, ¿vale? Y son como cosas muy pequeñitas que nos ayudan a llevar como un equipaje, ¿no? Y luego ya, pues hacia el final, el que nos cierra un poquito todos los 12 es un término que es un poco intenso, que es el tema de la indiferencia. Es un término de San Ignacio, nada menos, y es un tema que nos habla de la relación que tenemos con el tiempo, ¿no? Los últimos estudios en psicología social de Philip Zimbardo y pues otra gente de Stanford, de la Universidad de Stanford, están demostrando que inconscientemente la manera en que nos relacionamos con el pasado, con el presente y con el futuro marca mucho nuestras decisiones, nuestra manera de relacionarnos con la vida, ¿no? Y entonces hay un estudio muy interesante, no sé si lo conoceréis, que es de unos niños, que se ha hecho muy famoso también en Internet, que es a unos niños que les dan una golosina, pero les dicen que tienen que tardar un poquito en tomarla, ¿no? Y entonces ahí se ve pues la diferencia entre cuando somos capaces de eso, ¿no? De disfrutar del camino, de poner la felicidad en la antesala, ¿no? Como dice también Eduard Punset,
que la felicidad está en los preparativos, ¿no? Un poquito en la antesala, en lo que vamos preparando, ¿no? Tener esa paciencia, tener esa capacidad de esfuerzo, esa tolerancia a esperar un poquito, a demorar la recompensa, ¿no? Y entonces, bueno, pues entre otras cosas, ese básico 12, ese es lo que dice, ¿no? Y más o menos te he hecho un poquito rápidamente el esbozo de lo que son, ¿no? Eso veremos mañana con un poquito más de detalle, una pequeñita presentación de PowerPoint. Y bueno, pues nada, para estar en contacto con la gente y resolver dudas concretas o cuestiones que quieran trasladarnos. Sí, porque imagino que escuchando también los testimonios de la gente que asiste, de otros padres, siempre surgen dudas o incluso se sienten identificados con esas cuestiones que hablan, y es más fácil para seguir educando a los hijos, para poner en marcha estos básicos o cambiar alguna pauta. Sí, esa es la riqueza del grupo virtual y de estos encuentros que estamos teniendo ya, ¿no? En Valencia, pues la oportunidad fue muy enriquecedora de poder trasladar pues una sensación también de normalidad, ¿no? Que a veces pensamos, en mi casa me está pasando esto y bueno, parece que sea la única extraña y la única familia con dudas sobre educación, y no, hay más personas y unos entre otros, bueno, vamos apoyando, ¿no? Y eso genera una riqueza, por supuesto, porque de hecho los apuntes están creciendo y por eso te comentaba que es un proyecto cada vez más colectivo, ¿no? Porque pues en el grupo de virtual, en el Facebook, pues a sugerencia de algunas personas, semanalmente vamos publicando también casos prácticos, ejemplos prácticos de pues pequeñas intervenciones, cómo se verían a la luz de los básicos, cómo las abordaríamos de otro modo diferente según esos básicos, ¿no? Y entonces pues ya vamos por bastantes ejemplos prácticos que poquito a poco, cada semana, se van subiendo a ese grupo, y que, bueno, es una manera también de verse ahí reflejado y de ver, pues mira, pues esto a veces me ha pasado, o a veces me he visto yo también, ¿no? Uno de los últimos que subimos es un caso que muchas veces nos reflejamos, porque a lo mejor es la típica coletilla de no lo repito más, y a lo mejor es la quinta vez que lo he repetido, ¿no? Y no nos vemos en la capacidad de cómo corto eso y cómo abordo esa intervención de una manera que el objetivo que persigo con ella se vea resuelto, porque eso también, cuando tú vas viendo que las pequeñas intervenciones que tienes van dándote un resultado y pues es cuando también te sientes como con más ánimo para seguir teniendo ese compromiso con la educación, ¿no? Y no bajar los brazos y lamentarse y decir, bueno, es que esto es muy complicado, lo que decíamos antes, no hay un manual y entonces me veo desbordado y no sé cómo me actuar. animo a la tarea, ¿no? Pues la verdad que una cita interesante para intentar paliar o intentar reducir esas dudas, incluso pues ir mejorando poco a poco la educación de los hijos, que va a tener lugar mañana sábado a partir de las 6 en los Salesianos de Arévalo. Luis Felipe Prieto, psicólogo social, gracias por acercarnos a esta iniciativa que vais a poner en marcha. Muchas gracias a vosotros, ya os digo que ha sido una oportunidad muy bonita el poder contaros a todos vosotros y vuestros oyentes este pequeño evento que tendremos mañana, y muchas gracias de nuevo. Pues mañana a las 6 en los Salesianos y a través del Facebook, los 365 días del año. Luis, gracias, buenos días. Muchas gracias, hasta luego. La educación como compromiso, una charla que va a tener lugar mañana sábado a partir de las 6 en los Salesianos de Arévalo. Como refuerzo al grupo de Facebook o viceversa, este es el primer evento para apoyar esta iniciativa de grupo de encuentro virtual en Arévalo. Ya ha habido actos previos en Valencia, de donde reside el psicólogo Luis Felipe Prieto, pero ahora en su tierra de origen, su tierra familiar, también lo va a protagonizar.